los quería dejar ahora con la mesa redonda, que está compuesta por Carlos Cruz, Luis Eugenio Campos y Francisco Vergara. Me gustaría partir con la presentación de Luis. La idea es que tengan una presentación de unos 15 minutos donde desarrollen sus ideas, y al final de las 3 presentaciones tener un espacio de discusión previo al deseado café. Pero me quiero que conocen a Luis Eugenio Campos, académico de la Academia de Humanismo Cristiano y también parte del equipo del Fondo que enmarca esta actividad y del CIR. Ya, me cambié levemente el título para que quedara mejor: Pueblo Indígena y Sitio Arqueológico en América Latina, Particularización y Turismo. Bueno, esto forma parte de varias cosas que se hicieron mucho tiempo antes y que se han reforzado con los proyectos de turismo que ha liderado acá la colega de la Masa. Creo que voy a presentar, les voy a comparar diversos casos de patrimonialización y oferta turística asociada a sitios que se llaman, dependiendo de quién lo diga, ceremoniales, ruinas arqueológicas, ciudades sagradas, ciudadelas, pucarás o fortalezas. Todas son todas más o menos parecidas, guardando las proporciones evidentemente de cada una, y que hoy en día son representativas del pasado indígena y que han sido patrimonializadas para ser orientadas a la oferta turística. En esta operación entran en disputa diferentes actores que intentan imponer sus puntos de vista, como también se destaca la invisibilidad, en algunos casos, en la mayoría, de la presencia indígena, o la utilización de sus imágenes e historias por parte de actores nacionales y o regionales. ¿Y cuáles son los casos que se comparan? La ciudad sagrada de Quilmes, no sé si alguien ha estado allá en Quilmes, bueno, se llamaba Pucará de Quilmes, a veces le decía, el Pucará de Tilcara en Jujuy, el Pucará de Quito en San Pedro de Atacama, y la ciudadela o otros tiene miles de nombres de Machu Picchu. Si bien existen muchos otros casos en estos mismos países, en Chile por ejemplo está La Sana y hay otros Pucará. La cuestión, bueno, Cerro Chena, es también relevante en México, Ecuador, Colombia, y tomo estos ejemplos como parte de observaciones etnográficas que se han realizado en ellos en diferentes épocas, y por representar cada uno de los casos una manera diferente de resolver la relación entre los pueblos indígenas, el turismo y la patrimonialización. Digo en diferentes épocas porque en algunos casos en Machu Picchu yo estuve el año 93, que fue bastante tiempo atrás, entonces era distinto a lo que ocurre hoy día, y estuve ahora en enero. En Tilcara estuve en el año 2005, lo mismo que en Quilmes, y luego volví a pasar el 2019 en ambos lugares, y en Quito año 87 y 2010, 2000 y varias veces en 2017, 18, 19, por ahí. Entonces he podido ver la transformación que ha tenido en este tiempo, que en algunos casos son mucho más de 20 años. Bueno, la relación entre pueblos indígenas y los llamados restos arqueológicos ha cambiado en los últimos tiempos a partir de varias cosas, entre ellas del impacto de las políticas de reconocimiento nacionales e internacionales en muchos países. Es el caso de lo sucedido en Chile, Argentina y Perú a fines de la década de los 80, lo que va incrementando la valorización que se le daba a lo indígena. Ya les voy a mostrar las imágenes después porque son de los hechos. Más allá de la percepción de haber aportado a la construcción de los Estados-naciones como parte de un pasado considerado a veces glorioso, ¿no? Es como, ¿qué es lo que dejaron los indígenas? Bueno, los que eran más civilizados, entre comillas, y esto un poco tomando el caso mexicano, lo que dejaron fueron las pirámides. Y en México, de hecho, en algún momento hubo una fuerte orientación, sobre todo en la época de Porfirio Díaz, a que
si había que hacer patria, había que desenterrar una pirámide, y no solo desenterrarla, sino que volver a construirla y levantarla de manera tal que quedara lo más parecida a lo que había sido originalmente, no importando si le tenías que poner cemento y vigas de fierro y lo que sea para que quedara bonita, ¿no? Y para llevar a la gente allá. Entonces tenía que ver con esta idea de un pasado glorioso, que los Estados-naciones se apropiaban y de esa manera impulsaban lo que era su propia imagen. Pero producto de todos estos cambios, eso ha pasado y se ha visto en muchos lugares también, a que los pueblos indígenas que eran considerados como ya desaparecidos o que se había roto el vínculo entre los que habían hecho esas construcciones y los que vivían en la actualidad, pasaran también a intentar tener alguna demanda. Y eso en el medio está como bisagra el tema de la oferta turística que comienza a explotar en todos estos casos. Casos antiguos como el de México y la política del rescate y exhibición arqueológica es eso, que nos lleva por el lado de cómo el Estado se apropia, ¿no?, en algún momento de esto, o el caso de los Rapa Nui, que ya ha sido mencionado por Francisca en términos del control que ellos tienen hoy día de la oferta turística, de algo que se considera también patrimonio bueno de los Rapa Nui, pero también de la nación de Chile, bien extraño eso. Entre estos dos extremos oscilan los casos que trataré a continuación, en donde por un lado los indígenas están completamente desaparecidos, o casi completamente diríamos, porque a cada rato aparece una noticia en que sí comienzan a aparecer, como el Machu Picchu, o por el otro que han pasado a controlar los sitios de manera total y lo han enfocado en la valoración y revitalización de su propio pueblo, como es el caso de los Quilmes, que ahí voy a partir de ese caso. Quilmes. Bueno, ahí dice territorio del pueblo originario de Quilmes, que ya marca algo así como en esta oferta. La primera vez que estuve en Quilmes fue en 2005 y era todavía conocido como el Pucará. El sitio estaba medio abandonado después de una serie de litigios que habían enfrentado a las comunidades vecinas con empresarios que tenían emprendimientos turísticos que incluían un hotel. En ese momento no se les permitía acceder al sitio y uno los podía encontrar en la carretera cerca del acceso principal vendiendo artesanía. Visitamos ese día una casa en que pudimos hablar con los dirigentes, lo que con posterioridad incrementaría sus luchas al punto de terminar detenidos en algunos casos por varios años por las peleas que tuvieron. En el año 2007, aunque ganaron los juicios, nadie hizo que los juicios de desalojo del dueño fueran efectivos, hasta que en 2008 ellos se tomaron el sitio y sacaron a Cruz. Y Cruz, que además es también de origen indígena y tiene un gran emprendimiento en la ciudad al lado, pero que es muy bonito y muy estrambótico también, y lo sacaron de allá y ellos se apropiaron a partir de eso. Todo eso yo no lo vi hasta que volvimos nosotros en el año 2019. ¿Y qué es lo que encontramos? Comenzaron ellos a gestionar el sitio, lo que incluyó que se edificó un centro de interpretación, una especie de museo de sitio bien espectacular que existe ahí, que fue encargado en términos de construcción a los mismos que habían hecho el museo de River Plate. No sé si alguien estaba en Argentina, ahí iba al museo de River, del estadio River, pero estamos hablando de una obra de mucha plata, y con un diseño bien especial, que uno llega ahí y te cuentan la historia de los Quilmes, te hacen pasar una película animada en donde sale cómo se había hecho la ciudad sagrada. Luego de eso te muestran cómo los Quilmes están en guerra con los españoles, cómo se los llevaron esclavos y se los llevaron hasta Quilmes, donde terminaron haciendo la cerveza, el Quilmes, cerca de Buenos Aires, y después de eso cómo ellos vuelven, casi como una migración mítica, tipo de pasar el desierto y qué sé yo, y vuelven a Quilmes, y en donde actualmente viven y donde actualmente controlan el Pucará. Eso lo vimos en el 2019. En las proximidades del sitio había una feria artesanal y de comida en donde los comuneros ofertaban sus productos, y luego fuimos llevados al museo del sitio, este centro de interpretación, en donde debían ver los elementos exhibidos, donde uno debía ver los elementos, pero además este video en la película animada, donde hablaban de la construcción del sitio, su significación y el exilio retorno de los Quilmes. Una vez terminada esta presentación, uno podía subir al Pucará con o sin guía, y todos, por supuesto, de la misma comunidad. Ese es un punto.
sea, es como yo creo que el gran uso patrimonial de un pueblo indígena. Tilcara. En el año 2005 estuve en Tilcara y subí al Pucará. Lo que más me llamó la atención fue el monumento. Bueno, hay esos Quilmes y ahora Tilcara. Lo que más me llamó la atención fue el monumento que, no sé si han estado en Tilcara, vayan y arriba, es un Pucará también, una fortaleza, todos más o menos son como del año 1200, son preincaicos, pero así muy cerca de los incaicos. Lo que más llamó la atención fue que en la cima hay un monumento, ahí está la explicación del monumento, que se hizo en 1975 para homenajear a los arqueólogos que habían hecho esto. Entonces, vamos a ver cómo... estaba bastante más joven el hombre. Era la única foto que tenía del monumento, entonces tuve que salir yo. Pero esa es una especie de pirámide que está sobre el Pucará, en la parte alta del Pucará, que yo encuentro que es una barbaridad, pero bueno, vamos a ver que no es tan barbaridad, porque arriba del Pucará de Quito también hicieron una barbaridad. Y ahí dice la provincia de Jujuy, la comisión de homenaje a los arqueólogos Ambrosetti y de Benedetti, dice, entre las cenizas milenarias de un pueblo muerto exhumaron las culturas aborígenes dando eco al silencio. Es como un clásico. Y el Museo Etnográfico, la Cátedra de Libros, resumieron su obra, sus nombres viven en el extranjero, en su patria. ¿Y qué tiene que ver con este sitio que descubierto entre comillas en 1908 y que fue trabajado en distintas instancias? En 1935 se hizo esta polémica pirámide, polémica para mí en verdad, yo creo que nadie reclama, y que recuerda a los arqueólogos, creo que están enterrados ahí, lo cual sería espectacular ir a desenterrarlos en una excavación arqueológica. Y desde el 48 el sitio fue donado a la Facultad de Filosofía y Letras de la Universidad de Buenos Aires, quien desde entonces organiza tanto los estudios que se han llevado en el lugar como también la gestión del turismo, que fue impulsada de manera activa de 1950 en adelante. Entonces lo toma la UBA y comienza a gestionar el turismo, y eso significa que la UBA y la Facultad de Filosofía y Letras, donde vienen muchos de nuestros amigos, cortan los tickets. Y el dinero llega para la Facultad de Filosofía y Letras, que es uno de los pocos ingresos que tiene la Facultad de Filosofía y Letras. Entonces no se los pueden quitar por nada del mundo, porque si no, ¿qué hacen nuestros amigos? Desde esos años no se ha avanzado en la posibilidad de coadministración, si bien en algún momento se planteó. Yo desde el 2005 que le pregunto a mis amigos de la UBA si hay coadministración, si los indígenas dicen, ¿qué indígenas? Y no sé qué. Bueno, hoy día ya se sabe que muchos de los indígenas que están ahí trabajan como guías y han ido asumiendo una postura cada vez más identitaria y más de patrimonialización, identidad con el sitio, sobre todo a partir de algo que sucedió después. En el año 2000 el sitio fue declarado Monumento Histórico Nacional, y desde hace varios años los guías turísticos con el apoyo de la universidad han salido de las comunidades, lo que ha llevado a que se fortalezca la idea del vínculo que se tenía entre las ruinas y las comunidades existentes. Una comunidad que se llama Comunidad Pucará, entonces algo de vínculo tiene. Quizás el tema más destacado a la hora de negar o rechazar tiene que ver con la idea de, buscando la coadministración. A partir del 2023, y ahí sucede algo, que es un gobernador que se llama Gerardo Morales. Él solicita, la esposa de él quería hacer un desfile de modas y escogió varios sectores en Jujuy, y todos con presencia indígena, y además este señor había hecho varios decretos, intentó cambiar la constitución del Estado para privatizar la tierra, así un montón de cosas contra los indígenas, pero además esta señora quería hacer un desfile de moda en el Pucará, arriba. Y la UBA se opuso, y a partir de eso él empezó a colocar decretos y demandas para poderle quitar esta concesión o expropiación que se había hecho, que se lo habían dado a la universidad. Él se la quiere quitar desde el 2023, que se le quería quitar por suerte, y ya no he podido encontrar noticias posteriores. Él terminó su mandato en diciembre y al parecer no consiguió hacer nada, pero puso varias demandas judiciales para quitarle la gestión de la administración a la universidad, y ahí se unieron los indígenas con la UBA porque se hicieron muchas marchas, y incluso Morales acusaba que los de la UBA, los de la Facultad de Filosofía y Letras, eran agentes del imperialismo izquierdoso que estaban llevando a los indígenas a revolucionar cuando siempre habían sido tranquilos y producto de la UBA. Entonces a eso además se sumaba para quitarle la tuición del sitio arqueológico.
Bueno, el Pucará de Quito. Bueno, ese, nuevamente otras cosas que están ahí en Tilcara, del año 2006, eso fue algo que pusieron los funcionarios, que ya marca un poco el cambio de giro y que cambia también cómo esta unión entre los trabajadores de Tilcara y los indígenas se va dando, ¿no? Ahí ellos reconocen algo también de la presencia actual. Quito es considerada una fortaleza también, reconocida como espacio de resistencia a la Corte española, y en 1982 declarado un monumento nacional. El 87 fue la primera vez que estuve ahí, cuando aún no se iniciaba el turismo en gran escala, como vendría siendo solo unos años después. En ese entonces el sitio parecía más bien abandonado, sin protección. Las informaciones se conseguían en el Museo Padre Lepage y luego se recorría el sitio. 10 años después, ya conformada la reserva Los Flamencos, ya promulgada la ley indígena, se hicieron cursos especiales, ¿cómo se llamaba? Algo de Aymara, la Escuela Andina, sobre cultura y patrimonio de la región, al que asistieron varios dirigentes, y en el 97 también se conformó el ADI de San Pedro de Atacama, que son claves para lo que va a venir después, que será una base para las demandas de cogestión que van a venir más adelante. De esta manera, poco después comenzaron ya en el año 2000 las demandas de control de los sitios turísticos por parte de las comunidades, lo que coincidió con el incremento del turismo dominado por una multitud de actores externos y focalizado en la cuestión paisajística, que ahí ya apareció, ¿no? Quedando de lado los sitios de carácter cultural como el mismo Pucará de Quito. No obstante, alrededor del año 2005 las comunidades pasaron a ampliar la administración para incluir el Pucará. En el año 2010 también pude llegar al Pucará y todo seguía siendo más o menos igual que en el 87, aunque ya se debía pagar una entrada para acceder al sitio, lo que se formalizó en los años siguientes. En la actualidad la comunidad de Quito mantiene la coadministración, la que se traduce casi con exclusividad en el cobro de las entradas. Entonces, para ver la diferencia con Quilmes, porque, o sea, hay un señor que está ahí, que es de la comunidad y que se va rotando y él te cobra los 5.000 pesos. ¡Paque! Y eso es todo lo que hace, o sea, ni siquiera te dice, oiga, usted va a subir, va a ver algo, nada, no, absolutamente nada, te cobra la entrada y es de gestión de ellos mismos. Yo no estoy criticando eso, pero digo, son formas distintas de enfrentarse a este patrimonio. En los últimos años, al igual que en Tilcara, se han levantado diversos monumentos en el Pucará. Bueno, esa parte del Pucará, ahí está la ruta del Chaminade, por ejemplo, incluyendo una enorme cruz que está aquí. Bueno, está ese monolito que no pude ver, que lo que decía, dice servir. Y esa enorme cruz que está también arriba en el mirador, es un monolito conmemorativo y que en algunos casos mantiene entidad constructiva. Ese yo creo que no se hace ninguna charla ni se da mayor indicación sobre el lugar, y la oferta turística no incluye ningún vínculo evidente con la comunidad indígena. De todas formas, luego de cerrarse el Museo Padre Lepage en 2009, yo creo que eso afectó bastante, porque el Pucará pasó a ser un atractivo menor, ¿verdad? Ya muy poca gente visita el Pucará, y eso tiene que ver con que ya no está esa información que se daba en el museo. Además que incluso en el Planetur, en el último que se hizo de San Pedro de Atacama, se lo reconoce, está catalogado como sitio natural orientado al senderismo. O sea, en lo menos que es un Pucará, que es un sitio natural, pero orientado al senderismo puede ser, porque hay que subir, ¿no? Pero eso es. Machu Picchu. Quise poner eso, uno siempre pone Machu Picchu y todo, pero ese me pareció, es uno de los buses que sube allá, Chasqui con derecho, encuentro que es fantástico. Dado a conocer al mundo en el año 2011, luego de la exposición de Irán Vigas, la ciudad sagrada de los Incas, Ciudadela o ruinas de Machu Picchu, se convirtieron en el sitio más emblemático del Perú y según los peruanos de las Américas. Su atractivo deriva de la conjunción de patrimonio cultural emplazado en un entorno ecológico distintivo, un poco lo que pasa en San Pedro de Atacama, ¿no? Evidentemente, lo que lo ha llevado a ser considerado patrimonio de la humanidad en 1983 y posteriormente declarado una de las 7 maravillas del mundo moderno en el año 2007. Ahí ya cuando eso se explotaba completamente, como ya venía demostrando. Si bien el relato de su descubrimiento, entre comillas, hace continua referencia a las poblaciones indígenas, que vivían en ese entonces alrededor del sitio, incluso cultivando en las antiguas terrazas de piedra, o sea,
amigas y todo, encuentran indígenas que están ahí viviendo. Entonces siempre se ha dicho que no había gente ahí, pero los tipos también eran identificados como campesinos por el Perú, pero hablaban quechua y vivían en el medio estaban cultivando las terrazas de Machu Picchu antes de que llegaran indígenas. Entonces indígenas habían ahí, por lo menos en el 1911 había indígenas ahí y ayudaron en las excavaciones, ayudaron en todo, entonces se mantuvieron hasta 1920, 1930. Se estima que siguiendo la fuerte negación de la indigeneidad que se da en el Perú, se los oculta también bajo la categoría de campesinos y que no existen comunidades que estén interesadas en el sitio. He estado viendo este último tiempo muchas noticias de que sí hay gente, sobre todo de Cusco y algunos que están ahí, que sí demandan. Se da en este sentido de manera clara la idea de que los que construyen el sitio no tienen relación con las personas de las comunidades cercanas. Esto lo trabajaba un tipo, Herzfeld, no sé si lo ubican, pero él trabajó con los griegos y él también se preguntaba por qué los griegos actuales están vilipendiados, porque son como los más rastas de Europa, los más primitivos, habían perdido el vínculo con los griegos que habían hecho la civilización griega. Entonces él decía, ¿cuándo es que se da ideológicamente esa ruptura? Que es un poco lo que pasa acá también y lo que pasa en México. La que no obstante viven actualmente, muchos de ellos están ahí y viven de la venta de artesanías, la mayor parte de origen chino, que se ofrecen en el poblado de Aguascalientes y otras localidades cercanas al sitio. Visité el lugar en 1993 y en ese entonces el flujo turístico, si bien era permanente, no había llegado a lo que vimos ver en enero de 2025, baja temporada, en que más de 4.000 personas subían diariamente al sitio, en baja temporada. Esta escalada del turismo y de la patrimonialización del Estado-Nación peruano fue parte de un proceso que incluyó, entre otros hitos, el fuerte interés de la intelectualidad y del empresariado cusqueño, muy fuerte porque se querían diferenciar de una pelea que tenían con Lima, en verdad, hubo universidades, el Cusco era una cuestión bien fuerte, bueno, y se mantiene, y del empresariado, intelectualidad y empresariado, y intelectualidad de izquierda, que en 1943 invitan a Neruda, que venía volviendo de México, y lo invitan allá y hacen que vaya al sitio. Entonces le hacen todo un show para que vaya y lo acompañan los indigenistas también de la época y suben con él a Machu Picchu y poco menos que lo obligan a escribir a altura de Machu Picchu. Y él lo escribe ahí y lo va a publicar durante el 43 y el 48, hasta que el 48 lo va a publicar Canto General, que incluye un conjunto de poemas. Y también impulsado a partir del año 1981, cuando también presionado por la intelectualidad peruana, el grupo chileno Los Jaivas es casi obligado a hacer un disco que se llama Alturas de Machu Picchu y lo llevan allá al compromiso de llevarlo, y ellos graban arriba llevan el piano, y además contratan a Vargas Llosa para que haga el relato. O sea, digamos que otro nivel de producción. Fueron también cuando se cumplieron 40 años, no sé cuántos años, fueron a tocar otra vez allá. Todo lo anterior hizo que el sitio fuera explotado por parte del Perú a través de diversas concesiones que se han entregado hasta la actualidad con una capacidad de carga que hace rato excede los márgenes recomendados. La turistificación se ha sobrepuesto, en este caso, al interés patrimonial local, lo que ha llevado a que el sitio haya sido denominado como el Disney de Sudamérica. Debido a la excesiva carga turística del sitio, desde el año 98 se han implementado varios planes turísticos que han ido regularizando, más que la capacidad de carga, la manera en que se puede aprovechar el tiempo en que el sitio puede ser visitado, creando senderos específicos y sobre todo regulando el tiempo en que los turistas pueden estar ahí. Ahí tienen algunas fotos que son de ahora, no puse ninguna anterior, no lo conté, pero los relatos de los guías son bien particulares en relación a una mezcla de cosas entre esotérica, política, del socialismo de los incas. O sea, la cantidad de barbaridades que le cuentan a los turistas que estuvimos nosotros encerrando es increíble, y nadie considerando, por supuesto, a la población indígena. Ese era nuestro guía, muy simpático. Bueno, así está el sitio ahora, en el 2025. Bueno, temas comunes para terminar. De acuerdo a lo presentado, existen diversos temas que cruzan la experiencia de gestión, patrimonialización y turistificación de los distintos sitios arqueológicos a los que he hecho referencia. En primer lugar, está la cuestión de si existen o no indígenas actuales que demandan o tengan derecho a demandar su relación con los sitios.
La idea general, ampliamente difundida en América y también en otros lugares con arqueología monumental, es que no existiría relación de continuidad entre los constructores de los sitios y las actuales poblaciones. Los indios estaban desaparecidos o si se creía o así se creía, y por lo tanto el patrimonio era considerado de la región o de la nación. Ni siquiera había que preguntarle a los supuestos indígenas, que a lo más eran campesinos. Y eso también en Chile, en Argentina, bueno, en el Perú claramente. Es el caso con seguridad de Machu Picchu y de Tilcara, hasta que aparece su reivindicación y quizás también de Quilmes y Iquitos. En segundo lugar está la cuestión de la patrimonialización desde arriba, es decir, desde la nación, que convierte en algún momento a los sitios en emblema de la nacionalidad y también de las perspectivas regiones. Es interesante que en los casos de Quilmes y de Quito sea menos preponderante este fenómeno y habla de sociedades regionales y nacionales. Uno puede verlo del lado positivo, pero yo creo que es todo lo contrario. Habla de esas sociedades que ni siquiera valoraban aquello que en otro lugar era considerado espectacular y valorado. En ambos casos será el turismo el que ayude a generar el sentido de valor de los sitios, lo que con posterioridad será también asumido por los mismos indígenas. Otro tema tiene que ver con la misma turistificación, la que se da en diferentes circunstancias en cada sitio. En Machu Picchu, impulsado por agentes empresarios intelectuales de la misma ciudad, y luego también por la nación con más fuerza a partir del año 50 en adelante, lo que coincide con lo sucedido en Tilcara. Quizá haya sido el auge de Machu Picchu el que haya gatillado que los otros Pucará fueran considerados atractivos en la medida en que también, aunque en menor medida, representaban lo mejor del mundo andino reflejado en los vestigios de piedra. Otro elemento es la demanda indígena de hacerse cargo de los sitios, de tener injerencia en su gestión o al menos remarcar un vínculo con los lugares, lo cual también se da de manera tardía en la totalidad de los casos y que incluso sigue siendo prácticamente inexistente en el caso de Machu Picchu. Al respecto se insiste en que la ciudadela está abandonada y que no existe identificación de la población aledaña al sitio, lo que creo que en la actualidad puede ser altamente cuestionable. Lo que se cruza aquí son las ideologías de la negación y de la campesinización de lo indígena, que desaparece para dar paso a la identidad regional o nacional, que es la que termina apropiándose del sitio. Machu Picchu no representa a los indígenas y sea el Perú, país que no está dispuesto por ningún motivo a abrir mano de sus tesoros más valiosos, aunque tampoco haya habido una demanda indígena al respecto, por lo menos explícita. En el caso de Quilmes es el lugar por excelencia de la reivindicación asociada a una historia de lucha que tomará el Pucará como ejemplo de resistencia y que vincula su control a la misma lucha de los indígenas en la región y su visibilización a nivel nacional. En este sentido, el Pucará se transforma en una herramienta política, más allá del beneficio económico que les entrega en la medida en que pueden obtener el dinero de la venta de la entrada y pueden vender sus productos sin restricciones ni competidores. Lo que queda claro en este caso es que la lucha indígena y no las ganancias, es la lucha indígena y no las ganancias lo que lleva al control del sitio, lo que ha llevado a una valorización desde adentro y a lo que en otro artículo he denominado la patrimonialización desde abajo. En el caso de Quito es sorprendente la falta de interés manifestado por los indígenas que gestionan el sitio, lo que solo se dedican al corte de ingresos, sin mostrar mayor interés. Quizás estoy exagerando, por destacar lo que significa como sitio patrimonial y de memoria para los Antay. En este sentido queda claro que puede haber control sin patrimonialización, siendo lo más importante el corte de la entrada y no su puesta en valor para el propio pueblo. De todas maneras, esta práctica sigue siendo una forma autónoma de abordar el patrimonio y marca un claro interés por disputarle a otros actores la gestión del sitio, lo que evidencia una forma de autonomía para la gestión de sus recursos culturales y naturales. Otro elemento es la asociación que se hace entre patrimonio cultural y patrimonio ambiental, lo que queda en evidencia en Machu Picchu, en San Pedro de Atacama y también en Tilcara, si es que asociamos dicho Pucará al entorno de la quebrada de Humahuaca y que no estaría tan claro en el caso de Quilmes. Más allá de lo anterior, esta situación coloca la cuestión de la defensa y promoción del patrimonio en casos específicos que pueden potenciarse entre sí, si bien pueden imponerse uno sobre el otro. El caso de Machu Picchu aparece como la perfecta conjunción entre valor ambiental y cultural, mientras que el caso de Quito queda claro que tanto para los turistas como para las comunidades indígenas lo que importa es más bien el patrimonio natural en torno al cual está emplazado el Pucará, lo que hace perder protagonismo e importancia al valor cultural del sitio. Por último, se debe señalar que todos estos análisis están sujetos a la contingencia y podrían cambiar las situaciones en corto tiempo, en la medida en que surjan nuevas orientaciones políticas y culturales en torno a la patrimonialización y la apropiación de los sitios por parte de los indígenas. El caso del Tilcara es relevante al respecto, ya que si en un primer momento los indígenas están ausentes de la gestión y no son reconocidos como actores válidos en torno al sitio, cambios políticos y sociales que se dan desde los 80 van configurando una reemergencia de los indígenas que podría haber llevado a disputarle a la misma universidad la gestión del sitio. No obstante, la aparición de un agente todavía más externo, como el caso de Morales, del gobernador, ha llevado a alinear a las comunidades con la universidad en la medida en que existe al menos alguna dosis de reconocimiento de los indígenas ellos por la facultad, lo que podría llevar a que en el futuro se dirán nuevos acuerdos que posicionarán aún más a los indígenas en torno a la gestión del sitio.
Lo mismo con relación a Machu Picchu, ya que en el Perú, ya termino, casi ausente de reivindicación en torno al convenio 169, se está comenzando lentamente a levantar demanda en esa línea, lo que podría activar formas de reemergencia indígena que pasen a demandar el control de los sitios, tal cual sucedió en Quilmes y en mayor medida en San Pedro de Atacama, cuando las comunidades Licacantay deciden disputarle al Estado, con AFI y monumentos nacionales, la gestión de los sitios apunta a una cogestión de los mismos, más allá de la valorización o no que le hayan dado al patrimonio cultural en dicha operación. De todas formas, la conjunción entre turismo, patrimonialización, Estado, nación, regiones y derechos y demandas de los pueblos indígenas es una fórmula que llegó para quedarse y que sin duda tiene otros ejemplos que podrían apoyar esta misma reflexión, como el Pucará de Chena o el Cerro Blanco en Santiago, el Cerro de Chiripilco en Hualagué y el mismo caso de los Rapalui o la demanda de control que se ha dado en algunos sitios arqueológicos en México. Pero eso es para otra presentación. Eso. Bueno, la idea de esta segunda parte es terminar la mesa redonda con las dos presentaciones que quedan y... Eso era yo, disculpe. Luego dar paso a la conferencia internacional. Una ronda de preguntas. Claro, una ronda de preguntas y luego la presentación de ellos. Entonces los voy a dejar con Juan Carlos Esquius, profesor investigador de la Universidad Alberto Hurtado y investigador principal del anillo Patrimonio Mestizo, con su presentación. Bien, partimos. Muchas gracias, Narcí, por traerme a este redil. Y además, gracias por las presentaciones anteriores, que la verdad es que fueron muy estimulantes. Me pareció súper estimulante y creo que el espíritu lo planteaba todo al principio. La primera intervención, esto de que el turismo, digamos, estaba como obstruido en el mundo académico. Y claro, uno viene de una generación en que había que sufrir en la academia, o sea, tenía que tomar los temas más sufrientes posibles para ganar el máximo prestigio, nadie podía divertirse. Yo creo que... ¿Por qué? O sea, y efectivamente el turismo, yo no soy un buen turista, practico poco el turismo, pero ¿por qué? Porque está ese martirologio que viene de atrás. Hay que pasarlo y hay que abrirse, digamos, a explorar espacios que son importantes. Y un poco también en la perspectiva que lo plantea Luis Campos, se podía inferir de aquello. Estos son procesos. Es decir, nos cuesta mucho pensar en términos de situaciones que se nos presentan de una cierta manera, pero que en realidad han sido de otra y llegarán a ser otras, ¿no? Y por lo tanto tenemos que saber contextualizarlas para objeto de poder actuar sobre ellas. Como por ejemplo, en este caso el título omitió, se desconfiguró, entonces la invitación a pensar de otro modo el turismo, ¿no? Y trabajándolo por este lado los equívocos, ¿no? Los equívocos en el sentido de que hay situaciones en las cuales estamos cohabitando, coexistiendo, compartiendo un territorio, pero estamos viviendo mundos distintos y por lo tanto en lo que está ocurriendo a un y otro lado, ¿no? del ámbito del encuentro son cosas distintas, ¿no? Y que van creando realidades diversas. Y partí con un equívoco, partí, digamos, con esa imagen de un museo comunitario de la localidad de Entre Lagos, ¿no? Y que no es indígena, pero que sí es comunitario, y que plantea una tensión que a mí me parece bonita, que en el fondo esa es una zona colonizada por los alemanes, ustedes van a comer Kuchen, van a visitar, digamos, Nueva Brandenburgo, ¿cómo se llama? Localidades que tienen, digamos, este arraigo germanófilo, ¿no? Y entre medio aparece Entre Lagos, ¿no? Y Entre Lagos se descubre a sí misma como una comunidad obrera ferroviaria, obrera vial, y levanta, digamos, su identidad en medio de ese paraje colonizado como una identidad única, obrera, organizacional, y logra concitar en torno a eso, digamos, una actividad de baja intensidad turística, muy poquita, pero que marca justamente esta importancia de que el equívoco nos abre la posibilidad de tratar el equívoco, de descubrirlo, de ampliar un poco los horizontes a los cuales estamos actuando. Entonces creo que es importante partir con eso. Voy a partir con una historia en estas contrataciones iniciales, después viene como todo
el desarrollo de lo que voy a señalar en las próximas 2 horas de esta conferencia. Me avisas si ya faltan como 5 así como las tesis que faltan, pero como yo estoy en la introducción todavía. Bueno, como una historia que siempre cuento que no corre. No, primero ¿cuáles son las formas de leer el paisaje? Nosotros sabemos que hay como 2 o 3 lecturas que son simultáneas. Sería muy largo contar la historia, pero en el fondo estamos viendo a una hija que está leyendo la historia de su padre que plantó esa araucaria y a través de lo cual se creó, digamos, un escenario del cual ningún turista, ningún visitante podría saber, porque en realidad lo que va a ver, digamos, cuando llega al lugar es básicamente un árbol. Y un árbol, digamos, en un lugar donde no hay mucha araucaria. La araucaria está más arriba, porque está en las proximidades, pero no en el Parque Nacional de Villarrica. Y parto contando una historia que me la contó, digamos, una amiga, que la vivió de esa manera y que me abre la posibilidad de mirarlo desde los 2 lados. Básicamente esta es la historia de una familia, digamos, mapuche, que la abuelita con su nieta viven, digamos, en el campo, vamos a omitir las localidades, y hay un curita del pueblo. Entonces el curita del pueblo, cada vez que va a visitarlas, le lleva, digamos, una cajita con galletas, con golosinas, con cosas ricas. Entonces mi amiga miraba esto con gran ansiedad porque iba a comer dulces. Bueno, mucho dulce en Chile. Entonces esto era importante para ella. Entonces la abuelita recibía al curita con todas las atenciones del caso y después se despedía del curita y le decía: curita, mire, sabe que aproveche de llevarse esas manzanas que están botadas ahí, usted las toma y se las lleva, ¿no?, para su casa. El curita feliz, misión cumplida. O sea, ya había conquistado un alma local. Tras lo cual, con horror, digamos, mi amiga veía como la abuelita tomaba las galletas y las tiraba al fogón. Y le decía: hijita, esto está envenenado. Hasta ahí más o menos llega la historia antes. Está todo el mundo, ¿no es cierto?, que estaban ahí. Pero la historia siguió, o sea, cuando escuchaba la mañana dije: tengo que agregarle otro final a la historia, porque me decía Francisca, me surgió otro final. Y me pregunté: ahora ya no está el cura, no existe el cura. Sin embargo, mi amiga y su familia tienen, digamos, entre muchas comillas, un emprendimiento culinario. Entonces, ¿qué quedó ahí? ¿Qué se produjo ahí? Se produjo justamente una situación de traducción, de reinterpretación, de tensión, con un resultado muy imprevisto, por lo menos para el curita y para las autoridades de la localidad, y con, ¿no es cierto?, una sabiduría que estaba radicada en la abuelita y que de alguna manera eso se reproduce para adelante. Y eso me invita a hacer como 2 preguntas que son también procesuales, que son importantes, así ya entrando más en materia. ¿Qué es un territorio indígena? Sale como obvio y resulta que no es nada de obvio. Es decir, ¿a qué llamamos un territorio indígena? ¿O qué es lo que es un territorio en general? Podemos poner límites, podemos poner márgenes, podemos poner fronteras y decir, por ejemplo, la comuna de Panguipulli, por el hecho de tener una población indígena de tal porcentaje de habitantes, mucho más del 50%, es una comuna indígena. ¿De cuándo Panguipulli es comuna? ¿De 1908? ¿1912? ¿Dónde vivían estas comunidades mapuches en la época? Muchas de las comunidades vivían en la costa, y de pronto Panguipulli, para quienes no lo conocen, están los cerros, entonces la cordillera. Entonces, bueno, quiere decir que hay una historia ahí. Pero más importante que esa historia, y es aquí donde la nota más positiva, la cual yo quiero externarme, tiene que ver con que hay en el futuro. Y por lo tanto, en el escenario local, la dimensión prospectiva es fundamental. ¿Qué queremos que sea ese territorio? No que queremos nosotros, la academia, o también nosotros, la academia, o también nosotros, gobierno, o también nosotros, las comunidades locales, o también el empresariado, o también, digamos, otros actores territoriales. Y entran en conflicto. Entonces, entran en conflicto, entran, digamos, no solamente en conflicto, también en cooperación, en alianza, y empiezan a dibujar un territorio. Y por lo tanto, es muy difícil establecer como un criterio, una norma, una guía, esto es lo auténticamente mapuche, ¿no?, por ejemplo.
Porque lo auténticamente mapuche, como lo recuerdo, digamos, un joven discutiendo con un peñe antiguo le decía, oiga, pero usted ¿cómo anda así? Anda con blue jeans, anda con short, anda con polera, anda con... Nada mapuche. ¿Dónde dejó la tradición? El cabro se enojó. Dijo, mire peñe, usted viene de la ciudad, yo los mapuches los llevo en la sangre, sé quién soy y me visto como quiero. Entonces, creo que el tema, digamos, está el arraigo, no está en la cosa objetual, sino que está más bien en los usos de la cosa objetual, la relación con aquello, cómo se corporiza, digamos, en este caso el ser mapuche se dirige en un territorio. Y creo que la experiencia turística hace un buen servicio, digamos, en el sentido de poder ir como labrando ese territorio con íconos, con referencias, que van, en el caso del sur de Chile, mapuchizando el territorio, que van recuperando este territorio. Si ustedes se fijan, la comuna de Panguipulli, salvo la palabra Villarrica, y por ahí un par de otras palabras, todas las localidades son mapuche, de nombre mapuche. Entonces, recuperar esa historia. Pero también la segunda pregunta es, ¿cuán abordable es un territorio indígena por parte de las organizaciones? Me acuerdo al principio, en el caso de Panguipulli, tengo esta relación con el territorio, el Parlamento Coscoso, que era una organización mapuche importante, es una organización mapuche importante, bueno, reserva la biosfera, o sea, y Nor Patagonia, así es, tratar de remarcar todo el mundo mapuche, desde más, todo. Pero claro, en la práctica descubrieron que no tenían capacidad como para intervenir todo eso. Y por lo tanto lo que hacen es básicamente establecer cotos, ¿no? A través de Bosque Modelo, otra organización en cooperación con ONG, en este caso canadiense, en relación, digamos, con iniciativas públicas, y van entonces logrando conquistas importantes, como por ejemplo la coadministración indígena del Parque Nacional, ¿no? Entonces, quiere decir que hay que situarse en estas realidades. Y ojo que cuando hablamos de los mapuche, pucha, en realidad es como hablar de los chilenos. ¿Cuántos chiles hay en Chile? ¿O cuántos chilenos hay en la categoría de chilenos? Bueno, hay tantos y tan diversos como mapuches hay en el mundo mapuche. Entonces, la precisión que hacía Francisca surgió mucho con la discusión acerca de las áreas costeras de áreas, como el ejemplo, ¿no es cierto?, de áreas marítimas, digamos, de conservación de pueblos originarios. ¿Qué hacen los mapuches en Aysén? Y yo digo, compañero, es que lo que pasa es que usted es ignorante. O sea, que usted no sabía lo que ahí pasaba. Y como no sabía, culpa al otro de algo que usted es culpable, de negar la existencia de una movilidad enorme. Cuando hay un funeral o un entierro, una ceremonia en el mundo mapuche, llegan los peñas desde Calama, desde El Salvador, Potrerillo, Puerto Montt, Aysén, es el país, no es un lugar. Entonces, ¿cómo se va a construir un lugar con estos personajes? Eso es, creo que es muy importante tenerlo presente. Aquí hay temas que son bien importantes. Pongo esta foto del Museo Pehuenche de Ranco. Les voy a decir que es un museo lindo. Está hecho, digamos, con una puesta en escena, pero espectacular. Y de repente uno se pregunta, oye, ¿y dónde está la figura más importante del siglo XX de las comunidades pehuenche? ¿Dónde están las hermanas Quintremán? No existen. No existen. Es decir, se construye un museo para honrar esta memoria pasada, dándole, digamos, un enfoque museográfico más actualizado, pero omitiendo lo fundamental que había en la constitución de ese territorio, que era justamente la lucha por la tierra, la lucha contra el despojo,
la valoración del medio, o sea, todo lo que hicieron las hermanas Quintero. Bueno, y nos quedamos, digamos, con el icono. Entonces es interesante, y retomando ahí lo que tal vez Luis señalaba, como esta patrimonialización desde fuera, o desde arriba, o desde la Fundación X, ¿no es cierto?, va a ir en el medio de esta patrimonialización de trabajo. Y hay que reconocer que las dos posibilidades están. Entendiendo, digamos, entonces que el turismo es una actividad humana, una actividad, me gustó mucho esto que planteaba también Francisca, es un espacio de encuentro, ¿sí?, que forja relaciones. Yo creo que es muy peligroso reducir el turismo a la palabra oferente, consumidor, empresa, cliente, porque es mucho más que eso. Pongo ejemplos que creo que son bien interesantes para mí. Cuando se produce, digamos, el conflicto contra la empresa celulosa Arauco, de propiedad del grupo Angelini, en 1997, y todavía sigue ese conflicto, las comunidades indígenas, ¿no es cierto?, de la zona, junto con el pueblo de Mehuino, es un fenómeno multi-intercultural, cuentan con el apoyo fundamental de los turistas de Temuco. Y los turistas de Temuco están defendiendo la galera porque, bueno, es el lugar de veraneo de ellos. Después llegan los surfistas, que es una ONG mundial, y participan de aquello. Entonces, se forjan relaciones. El santuario natural, el humedal de Angachilla, en Valdivia, tú ves que ahora hay chemamuras ahí, no había chemamuras. Pero ¿qué pasa? Que las familias de la zona, que es una zona proletaria, obrera, ¿no es cierto?, la Villa de los Fundadores, que está ahí, van a la cordillera a hacer sus vacaciones y aprenden de los mapuches. Y los invitan, y empiezan a crearse vínculos de reciprocidad, de encuentro entre comunidades urbano-chilenas y comunidades mapuches, y van recuperando un territorio. Y hoy día, Angachilla, digamos que desde el 2010 hasta la fecha, constituye, digamos, el primer humedal, digamos, que adquiere cierta notoriedad en su defensa con respecto a la construcción de obras viales. Entonces creo que es importante darle esa dimensión humana al turismo y entender que efectivamente hay una tensión no menor entre la dimensión lucrativa, ganancial, y la dimensión más de sociabilidad y de encuentro. Y que 5 minutos, los fantasmas aquí claramente tienen que ver con la exclusión, y esos son los temas como de fondo, políticos, que se disputan, la creación de estos cotos paisajísticos, la folclorización, los fantasmas. Entonces, la invitación es como, a ver, a partir de esto, ¿cómo nos imaginamos el turismo de otro modo? Me salto las definiciones, me salto eso, me voy a los equívocos. Entender, digamos, y los equívocos son múltiples, se pueden dar de muchas maneras, y la posibilidad de salir adelante en términos de está en manos de cada localidad. O sea, no puede haber una agencia planificadora central que le diga, como estos ordenamientos territoriales, a ti te corresponde hacer esto, a ti esto otro, no. O sea, hay procesos locales que se están dando. Y pongo, por ejemplo, equívocos de lugar, que son bastante frecuentes. En este caso, interesante, lo señalaba también Francisca, de hecho no sé, hay un mapa. Pero ustedes ven un caminito verde que yo no veo, que va por ahí, y da la vuelta, es una carretera. Bueno, y claro, uno dice, llega allá y se encuentra con que esta carretera es como uno ordena paisajísticamente el mundo. La infraestructura que ahí está puesta así nos condiciona. Pero cuando vemos después la relación que se produce entre esta península, digamos, entre Araguapi y Coñaripe, que está como, no sé, ahí haciendo algo así, era lacustre, era navegación, y es lógico, vamos a estar mucho más cerca. Entonces uno empieza a encontrar que las familias del lado de Coñaripe son parientes de la familia del lado de Araguapi, que a su vez están emparentadas por el otro lado, y nada de eso pasa en el camino. Entonces, es un equívoco, digamos, cuando tú llegas a la localidad, llegas en bus, llegas en auto, llegas en vehículo, y te encuentras, digamos, con que estás pasando por el lado de una historia que no conoces. Y lo interesante es cómo la comunidad te puede invitar a esa otra historia. Hay equívocos de memoria. Maihue, por ejemplo, que es una comunidad que está en el lago del mismo nombre, en realidad Maihue es parte de Rumeica, y de hecho participan en el mismo Lepul. Pero ellos son víctimas del despojo y de la recuperación. O sea, un proceso histórico bien interesante. Es decir, ellos logran en tiempos de dictadura recuperar territorios sobre la base de conflictos que se había creado con el complejo maderero forestal Paquipuya.
Entonces, las cosas también tienen colores políticamente bastante diversos, ¿no? Y ellos entonces se hacen del fondo de rumbo médica en la casa, digamos, en la escuela, o fueron en algún momento en la casa patronal, en fin. Entonces ahí tenemos, pero tenemos que hacernos cargo de esa historia, cómo vamos descubriendo la historia de estas comunidades que son desplazadas. Decimos, son originarios, yo insisto, la gente de la zona, muchos de la zona incluso de Villarrica, vienen de la costa. Y eso en un periodo de 100 años o menos. San José de la Mariquina en un montón. Claro. ¿Por qué? Porque fueron erradicados, no es que hayan nacido ahí, lo que están haciendo es rehabitar el territorio. Entonces, aprendizaje, nos habitamos el mundo de la misma manera, ¿no es cierto? Hay como una pluralidad de universos que se ponen en contacto. Y creo que somos corresponsables en esos procesos. Es decir, nosotros no somos investigadores que estamos distantes, sino que somos, ustedes participan con las organizaciones, tienen opinión, hay opiniones que no tienen por qué ser las de la comunidad, que también hay un espacio, digamos, dialógico que hay que respetar. Me salto esto que un poco de ayuda hacia lo que decía Francisca, la resistencia, la educación o la instrumentalización como alternativas que se dan en un marco de muchas más posibilidades, ¿no? Pucha, voy a terminar con esta lámina porque me gustó mucho. Ya, ¿me das un minutito? Sí. Dice que Francisco se tiene que ir a las 12, entonces, pero ya. El error fue. Ya. Hice turismo hace poquito. ¿Viste el...? Fui al Observatorio Astronómico Mapuche de Panguipulli. ¿Astromapo? No, el de... No, Panguipulli. ¿El de Cristóbal? No. Sí, el de Cristóbal, en el cerro Sí. Hueyahue. Huella es una planta. Y es una experiencia maravillosa. Porque fue alumno tuyo, ¿no? No, sí fue la QCT. Católica. ¿Fuimos nosotros? Sí. De la Católica de Temuco. Sí, de la Sí, Católica de sí, Temuco. Cristóbal. Y es un chico que post pandemia, digamos, encuentra en las estrellas, ¿no?, un espacio de observación, de fascinación, y logra conectar, digamos, el territorio astronómico con la mitología de la cosmovisión, digamos, mapuche, y puede entonces hacer el juego de cómo la cosmovisión griega dialoga o no con la cosmovisión mapuche, y cómo de alguna manera aquello se traduce en una experiencia que permite dar cuenta de esta diversidad recuperando lo local. Y empieza a hacer gastronomía local y empieza, digamos, a desarrollar redes locales en un territorio que era de su abuelita, de su abuelo, y que marca, digamos, la transición hacia el presente. Y claramente uno dice, bueno, y trabaja, digamos, con Astrolab, como una aplicación, digamos. Es otro, no es el mismo que nosotros fuimos. No. Nosotros Astromapu se llama, fuimos nosotros, que queda en el Badén de Doña Rita. Ah, ya, no, esto Mira, este es otro. pero yo creo que es el mismo que hace la actividad en distintas partes, de hecho lo ha hecho en Valdivia. Entonces, creo que es un ejemplo interesante de cómo no estamos arraigados, digamos, a una cierta forma de pasado, no estamos arraigados, digamos, a un cierto compromiso de autenticidad ni cosa por el estilo, sino que simplemente estamos en la vista, digamos, la víspera de un futuro donde se nos requiere protagonismo como comunidad. Mapuche, el turismo, efectivamente puede ser un gran adversario, como ustedes lo señalan en sus respectivos textos, puede ser una violencia simbólica no menor, pero también, digamos, está otra perspectiva que se abre y que permite reescribir el territorio de una forma que sea, digamos, la palabra pertinente dice que permita encarnar, digamos, la historia del territorio en el largo plazo, moldear el territorio de otra manera. Bien, mejor, ahí perdón. Sí, no, disculpa por apurar. Se los dejo con la última presentación de la mesa redonda con Francisco Vergara de la Universidad de las Américas, sociólogo, investigador. ¿Fue investigador del proyecto con Ricardo o colaborador? Colaborador, amigo, compadre. Bueno, quizá para introducir un poco también una diferencia, ¿no? En nuestro caso, no estamos trabajando con comunidades indígenas, estamos desarrollando una investigación específicamente en Puerto Vara, pero desde la ciudad al campo, por decirlo así. Nosotros iniciamos un proyecto de investigación que buscaba identificar un fenómeno que estaba ocurriendo durante la pandemia, que estaba ocurriendo antes en realidad, pero que se acelera con la pandemia, que se llama el coronaéxodo. El coronaéxodo fue el proceso en el que diferentes personas que tuvieron la oportunidad de pasar a teletrabajo,
decidieron hacer ese teletrabajo ya no en Santiago o en las capitales regionales en general, sino que trasladarse al campo para buscar una vida más abierta y de otra manera buscar otra tipología de vida que es la que estaba exigiendo el coronavirus. Y eso decantó en diferentes variaciones territoriales, y uno de los espacios de Chile donde más se detectó variación territorial fue en Puerto Varas, donde hubo una expansión bastante agresiva de la ciudad. En modelo que nosotros decíamos en un inicio, que venimos del mundo del urbanismo, una expansión de la ciudad, pero en realidad era una transformación del territorio rural en una nueva forma de habitar el espacio rural, que era una forma urbana, no es una forma rural propiamente tal. O sea, no es ni siquiera tiene que ver con campesinado, tiene que ver con profesionales urbanos que se van a trabajar mediante el teletrabajo a la ciudad. Y hoy día, hace poquito estamos detectando, porque están saliendo los primeros datos de censo, que incluso ese corona éxodo está en reversa. O sea, se urbanizó el espacio rural en parcelas de 5.000 metros cuadrados con formas de vida urbana, para luego, en este momento, por lo que estamos detectando, esa gente está volviendo a la ciudad. No fue capaz de sostener la vida rural como es, no fue capaz de transformar el territorio en un espacio urbano, y eso generó ciertos impactos. Entonces, claro, para situar un poco la investigación, partimos pensando que estábamos hablando de turistificación y nos dimos cuenta de que no era turistificación, porque en este caso las personas no pretendían ir a turistear, pretendían ir a vivir, pero operaban como turistas. Entonces ahí estamos avanzando en un método, que es lo que venía a compartir acá, que adapta la forma de identificar los fenómenos de turistificación que hemos podido revisar en la literatura, que nos parecía que eran ad hoc para el caso chileno, y que producen un nuevo fenómeno que sería algo así como la metropolización de lo rural. Esa sería como la diferencia entre turistificación y metropolización. Y esto a través de un actor, digámoslo así, como un tipo ideal, un habitus, un personaje, que produce este proceso, que sería lo que Ricardo Green ha teorizado como el urbanoide. Que el urbanoide es una especie de ser urbano que, por este mismo conflicto que produjo la pandemia, está desorientado y está tratando de entender dónde puede vivir mejor. Porque en esta necesidad constante del urbanoide de crecer, de expandirse, de desarrollar actividades, al verse confinado, se desesperó y produjo un movimiento desde la ciudad al campo, buscando si es que ahí podía encontrar mayor libertad. Y lo que pudimos ver, por lo menos en el trabajo de campo que hicimos hace poquito, en octubre pasado, es que justamente ese urbanoide también se siente hoy día atrapado en el campo, porque sale se mueve en auto, entonces sale en auto, queda atrapado en un taco inmediatamente. Entonces ahí empieza a ocurrir todo este fenómeno de lo que nosotros estamos tratando de teorizar como metropolización rural. Entonces ya, por eso nosotros venimos como de una línea que no es tanto desde lo indígena, sino que tiene más que ver con la invasión, por decirlo así, de la ciudad al espacio, que podría ser, si bien, más bien considerado indígena. Entonces tomamos los 5 o 6 indicadores que más se utilizan en turistificación, que son la inflación de los precios de propiedad y de los arriendos específicamente, la gentrificación comercial, el hacinamiento y la saturación de la infraestructura, la erosión de la cultura local, la degradación ambiental y el cambio de los perfiles de los residentes, y tratamos de adaptar esos 6 indicadores a un grupo de indicadores que podrían ser útiles para avanzar en nuestra conceptualización de esta idea de la metropolización de lo rural. Lo que hicimos fue hacer un análisis de qué forma se produjeron un cambio en el uso del suelo rural a través del aumento de los permisos de edificación fuera del límite urbano. Y pudimos ver que efectivamente entre 2015 y 2020 en Puerto Varas pasamos de una manchita de permiso de edificación que estaba concentrado en el radio urbano a una expansión bastante más grande, y hoy día estamos viendo de nuevo esa contracción. O sea, se construyeron las casas, y esas casas que ya están construidas, no sabemos, la hipótesis es que se están deshabitando. Por lo tanto, muchos de esos terrenos van a quedar con una casa, con una propiedad, pero no necesariamente en uso, y probablemente ahí sí empiece otro modelo de turistificación más relacionado con Airbnb y con otro tipo de fenómenos, pero eso es una hipótesis porque todavía no está pasando
totalmente. Lo que sí sabemos es que la gente que está en este conflicto de saber si volver o no, digámoslo, a la metrópolis, ellos ven como el mejor negocio y más fácil posible el pasar a Airbnb sus propiedades. Porque por la rentabilidad ya han hecho ya han hecho esos estudios y se dan cuenta que lo más fácil, conveniente, rápido es Airbnb. Que eso es uno de los fenómenos que además está produciendo mucha literatura en materia de turistificación, el fenómeno del Airbnb, y que en Chile me parece que todavía es un poco incipiente. Luego está el potencial desplazamiento. Nosotros hablamos de potencial desplazamiento porque no hemos tenido un censo, estamos hablando aquí generalmente con datos estadísticos que se van complementando con investigación cualitativa, estamos haciendo un método mixto. Entonces tenemos esta idea de generar el indicador y de ir a terreno a ver si ese indicador ocurre. Y eso se hace a través de entrevistas, a través de una revisión mucho más etnográfica, que es lo que hace Ricardo, porque Ricardo vive hoy día en Puerto Vara, fue parte del Corona Éxodo, es parte del problema. Entonces, se hizo parte del problema y empezó a observar desde el problema mismo. Entonces la idea era ver también si es que los residentes cambian a través de la pregunta que se hace en CACEN y en censo también, si es que en qué comuna vivía su madre al momento de nacer. Y lo que pudimos identificar es que pasó de un 65% de personas en Puerto Vara cuya madre vivía en Puerto Vara a un 42% en un periodo de 10 años. O sea, se produce un desplazamiento, hay un cambio interesante. O sea, hay personas que, bueno, sigue siendo la encuesta CACEN, no es un censo, pero es el instrumento más frecuente que tenemos de cobertura masiva en Chile. Por lo tanto, habría un patrón de aumento de personas que no son originarias de la ciudad. También hay otro fenómeno. En un principio pensamos, y de hecho publicamos un artículo, o sea, un capítulo de un libro, va a salir ahora, sobre lo que se conoce como gentrificación rural. Y claro, y en la redacción de este artículo nos dimos cuenta que no es realmente gentrificación, porque la gentrificación ocurre cuando la gentrificación es el desplazamiento económico de una persona. O sea, si yo vivo en un barrio y en mi barrio llega un proyecto inmobiliario, por ejemplo, y ese proyecto inmobiliario cambia el valor de uso del espacio, es decir, cambia el valor de suelo también, aumenta el costo de vida, y con ese aumento del costo de vida la gentrificación ocurre cuando yo ya no puedo pagar ese costo de vida en ese barrio y me tengo que ir a otro, más barato. Y la persona que llegó se queda con ese barrio. Esa persona que llegó generalmente es una persona de más alto ingreso. Eso pensamos en un momento que podía caer dentro de esta categoría, pero claro, la gentrificación ocurre en la ciudad, y en este caso estaba ocurriendo en el campo. Y el desplazado en este caso eran campesinos principalmente, y el desarrollo, personas que se dedicaban al desarrollo agrícola. Los cambios demográficos, por supuesto, y también si habían fenómenos ambientales asociados. Entonces fuimos haciendo un estudio, una revisión de levantamiento, para ir viendo de qué manera, por ejemplo, el poder de compra de los hogares en situación de arriendo en el campo había disminuido en un 45%. 5 minutos. Había disminuido en un 45% el poder de compra. ¿Qué quiere decir el poder de compra? Que la relación entre ingreso y precio de la vivienda había bajado un 45%. O sea, se había mermado la capacidad de adquirir una propiedad para los vecinos, lo cual es uno de los síntomas de un proceso de desplazamiento. O sea, yo ya no puedo comprar una propiedad donde quiero vivir, donde he vivido toda mi vida, por lo tanto es probable que me tenga que ir de ahí. Otro factor que fue bien interesante de identificar fue el cambio en la matriz productiva en Puerto Vara. Pasamos de ser una economía principalmente relacionada a la agricultura a pasar a ser una economía principalmente relacionada a los servicios. Por el aumento demográfico se produce un aumento de la necesidad de personas que trabajen en servicios y de la construcción, que también da cuenta de un fenómeno de expansión. O sea, si hay más trabajadores de la construcción y más inversión en construcción, y pasan a bajar mucho más lo que son, por ejemplo, los trabajadores más típicos de Puerto Vara eran agricultura y retail, comercio local, y eso baja mucho en relación a construcción y servicio. El servicio se pega un salto bastante grande. Eso lo vimos con datos del Servicio de Impuestos Internos, de acuerdo a la creación de nuevas empresas y a las ventas de cada uno de los grupos de empresas. Esos son datos públicos, se pueden acceder.
Y también vimos que entre 2020, o sea, durante el periodo de la pandemia, hasta el 2022, según la encuesta CACEN, 5,5% de los habitantes de Puerto Varas se fue a vivir a otra comuna. 5,5% por sobre la tendencia anterior. O sea, hay un aumento también en las personas que deciden migrar. Y también hay un aumento en el deterioro ambiental, pasando de un 9% de personas que veían conflictos ambientales en el año 2017 a pasar al 21%. Ya, entonces, bueno, un poco esto también era traer estos indicadores tan estadísticos y tan urbanísticos a lo rural, era también tratar de revisar eso. En Chile, en general, la información de datos rurales es bien débil, incluso a nivel censal. A nivel censal se declara muchas veces que no se está llegando con mucha fuerza a esas zonas rurales porque cuesta encontrar a las personas que respondan a la encuesta, es una cuestión así súper simple. Por lo tanto, uno de los hallazgos principales que encontramos es que es necesario generar una batería de investigación en materia de lo rural y en estos fenómenos que se dieron, que además fueron regularizados, porque hubo todo un lobby bien fuerte del mundo inmobiliario para hacer que estas parcelaciones, que fueron durante mucho tiempo un negocio medio oculto. ¿Qué quiero decir con un negocio medio oculto? Se vendían parcelas por 10 millones de pesos, 15 millones de pesos, entre el 2005 y el 2015 más o menos, de forma, en forma de negocio inmobiliario, de grandes inmobiliarias, que tenían diferentes ramales de proyectos que incorporaban estas baterías de proyectos rurales para desarrollar urbanización. ¿Ya? Eso era un negocio que, como digo, era más escondido porque buscaba más que todo el desarrollo como de proyectos individuales de alta renta. Pero con el coronaéxodo esta cuestión explota y ya no solamente pasa a ser un modelo de grande inmobiliaria, sino que pasó a ser tokenizado incluso. O sea, se venden tokens de terreno bajo la promesa de decir, preserve usted un pedazo del paraíso en la tierra a través de la compra de un token, inversiones desde 100.000 pesos, que es lo que, o sea, 100.000 pesos son $100, que es la total desmaterialización de la naturaleza. O sea, ya la convertí en un token, está respaldado esto en blockchain, es como un bitcoin, y bajo la premisa de que yo estoy protegiendo la naturaleza mediante esta compra, que puede ser o no, pero bueno, la pregunta sería ¿dónde está mi equivalente en terreno a 100.000 pesos? ¿Cómo puedo ir que lo está ahí, que lo pone en mi carpa ahí? No sé. Eso no, de hecho no se puede. Otro de los elementos clave es justamente avanzar en estos indicadores, porque son indicadores en proceso de maduración, y finalmente el proponer como una alternativa a la turistificación como un fenómeno que está dándose en el sur de Chile, este fenómeno de la metropolización, que también creemos que puede ser viable de discutir desde esta perspectiva. Así que muchas gracias. Bueno, muchísimas gracias a todos los presentadores. Lamentablemente, bueno, como dije anteriormente, Natalia no pudo venir y también tenía una lógica más conectada con la parcelación y la presión sobre los indígenas, que hubiese sido interesante de explorar. Bueno, aparte no nos quedaría tiempo, no lo pensamos. ¿Dudas, preguntas, comentarios? Bueno, sí, para Francisco, en este proceso de coronaéxodo, ¿cómo afecta también o cómo han visto el proceso de neo-rural que se dio? Creo que esos estudios son en España, pero ¿qué pasa sobre todo en esta relación urbano-rural, ¿cierto? Sobre todo en las regiones colindantes, que son personas que retornan a su lugar de nacimiento con esta esperanza de, o sea, con la vuelta de la migración rural-urbana por el tema laboral y económico, regresan con esa idea, ¿cierto?, de volver a su origen y todo el tema, y llegan con estas nuevas prácticas que ya en verdad son sujetos urbanos, o sea, se mueven vehículos, compran, tienen una forma de consumo determinada. Mencionaba que, claro, que estadísticamente hay baja de 60 a un 40% de esas personas que tienen vínculo familiar, pero sí, 40% sigue siendo harto en términos como de prácticas que no sé si ustedes cómo han abordado esa distinción, si es que existe, puede que no,
entre estos neorurales y estos corona exo. Sí, es bien interesante porque creo que hay mucho de... porque Puerto Varas no es precisamente... también una de las razones por las que renunciamos a teorizar la turistificación es que porque en casi todas las entrevistas con las personas más viejas de Puerto Varas nos decían, por cierto, esto es un enclave turístico, esto nace para eso. ¿No? Esta ciudad, aquí no había nada, es como un discurso bastante instalado en las voces que fuimos a entrevistar de que siempre fue así. Entonces como que no hay como un proceso de turistificación, porque la turistificación parte en 1930, creo, por ahí, que es cuando empieza el proceso de urbanización. Y la experiencia de los retornados, por decirlo así, es bien diversa porque claro, hay una búsqueda por desurbanizarse de alguna manera, o sea, de volver a trabajar la tierra, por decirlo así, pero también hay un choque con el esfuerzo que eso implica, porque no es una huerta nomás, aquí estamos hablando de grandes paños de territorio, de terreno, donde hay que producir la tierra, donde hay que salir a las 5 de la mañana con mucho frío, a meter las manos al barro, es un proceso bastante complejo que el esfuerzo dura un rato, pero nos han salido en varias entrevistas que ya muchas de esas personas ya se cansaron de ese esfuerzo. Entonces, probablemente ahí también, como decía antes, lo vemos desde la perspectiva urbanística, la ciudad es un vicio muy grande, porque facilita mucho las cosas. Entonces, volver a lo rural, que no te facilita mucho, casi nada, es complejo. No sé, había cuestiones bien pedestres desde los ratones, pues. El no estar nunca, pasar de nunca ver un ratón a ver de tener que ir y perseguirlo, básicamente. Entonces, esa como cambio como bastante, como uno diría, era como esperable que pasara eso en el campo de ratones. Pero bueno, esos choques de realidad son bien interesantes. Algunos están en una lógica muy de conexión con esa cultura propia, por decirlo así, suspendida por la vida en la ciudad, y que esa como lucha interna continúa por tratar de forzarse en la adaptación, pero hay muchos que también ya están como súper cansados de esa situación y quieren como echan de menos la ciudad. Y en ese echar de menos la ciudad, y por un tema económico, no pueden volver de inmediato porque también cuesta plata devolverse, se produce un mejor adapto a lo que tengo acá. Y ahí empieza a haber mucha más degradación también en esas casas. Yo lo primero que quería comentar es el tema del astromapu, que tiene otro nombre ahí en Panguipulli, que es el mismo que nosotros tuvimos. Que estuvimos hace 2 años con Luis, con Pedro y con la decana. Yo creo que fue hace 2 años, ¿no? Sí. Y estaba iniciando, era como la segunda, o sea, había hecho muy pocas experiencias. O sea, la presentación estaba construyendo todavía la infraestructura en Coñerito, o sea, en Chayupén, que es el padrón volcánico. Entonces, impresionante ver lo que tú presentas y de las aplicaciones, porque en ese momento no lo tenía. Y bueno, se había ganado unos proyectos, no sé, pero bueno, o sea, en el fondo ves la trayectoria de vida de estos emprendimientos que llaman las instituciones públicas, es súper revelador de cómo son estos procesos en el fondo y que tiene que ver mucho con la iniciativa personal de las personas y del apoyo de la comunidad en este caso también. Y que, o sea, en 2 años, o sea, hay un cambio impresionante. Y eso es lo que yo quería decir un poco en el caso de Tirúa, que en el fondo las cosas también, o sea, como que la misma comunidad en el fondo tiene como mecanismos de ajuste. Y eso, claro, no se ve inmediatamente, pero se puede ver. O sea, podría verse, podría también tomar otro camino, pero entonces, bueno, y Panguipulli para también decir que es un área pionera en tema de turismo comunitario, pero la turismo indígena, porque en el fondo es un referente también en el caso del tema del turismo que lo estudió Juan Carlos. Entonces, queríamos también recordar eso porque hay una... Y ellos también algunos de ellos pertenecen a la ANTI, que son cargos, la Asociación Nacional de Turismo Indígena, uno de los antiguos de ellos. Eso quería comentar. Lo otro de las parcelas, que todo lo que señala Francisco, en el fondo se está dando en todas partes, o sea, a nivel país, o sea, en todas partes lo hemos visto, y en el caso de tierras indígenas, en Curarrehue, en mismo Villarrica, tiene una presión enorme sobre la propiedad. Eso, bueno, yo lo mencioné,
que incentivan las desafectaciones de las tierras indígenas y también la presión sobre los recursos naturales. Y hay otro factor que se une, que tiene que ver con esta migración que se dio en contextos de en pandemia, pero se había dado ya desde antes, que esta migración, ¿cómo llamarlo? De familias que buscan una forma de vida diferente, muchas veces con una idea de conservación, o su idea de conservación, y que vienen a enseñarle a las comunidades cómo se debe vivir en forma ecológica, o también a idealizar también la vida de las comunidades. O sea, como hay varios extremos que uno podría decir que esta posición de dominación finalmente de la élite urbana que puede irse a vivir y lleva una forma de pensamiento sobre lo que es la conservación, le empieza a molestar que la gente saque leña, que tenga animales, o sea, eso es lo mismo pura regua. O sea, no quiero tener animales, no quiero tener porque yo vengo a vivir en la naturaleza, no quiero que saquen leña porque están cortando los árboles. Ninguna comprensión, la recolección de frutos, ninguna empatía con la gente que ha vivido ahí, que necesita eso para vivir. Y eso con las comunidades, me imagino que rurales, indígenas, se ve. Y al final nosotros hemos preguntado en entrevistas, ¿y cuál es tu relación con las comunidades, la gente que ha vivido aquí? Son los que vienen a limpiar la casa, no sé, son los que arreglan el jardín. Entonces es una relación de dominación finalmente que se reproduce en ese espacio, que lo eligen, porque lo eligen, o sea, tienen la capacidad de elegirlo, y que no tienen ningún vínculo, ninguna empatía, nada con la gente local, y que finalmente construyen su mundo urbano en un paisaje maravilloso, porque lo pueden hacer, y construyen las cosas ecológicas, con todos los recursos que eso significa, enseñan a la gente, estaban miles de capacitaciones, lo llevan ya 28 años, que le enseñan a la gente cómo hacer casa ecológica, claro, porque tienen unos recursos para hacerlo. Entonces esa desconexión, yo creo que con este aumento de las parcelas es cada día peor. Entonces, todo este turismo indígena que hablamos está en ese contexto también. Entonces lo negativo es eso, o sea, están luchando con esos procesos. Como decía, los niveles de turistificación tienen que ver eso, hay lugares que ya están, o sea, entonces la gente tiene que tratar de buscar el camino en esos contextos súper difíciles. Sí, me gustaría agregar un par de cositas. Lo último creo que es interesante, me gusta hablar, pues la capitalización que se ha producido en las comunidades con las generaciones jóvenes. Es decir, ya los movimientos de, por ejemplo, grupos de ruralidades críticas, que son grupos locales cuyas generaciones jóvenes se educaron a nivel de universidad y vuelven, digamos, a sus territorios, comienzan a reclamar sus derechos. Creo que eso es algo que nosotros no hemos tocado mucho, pero creo que es súper importante tenerlo presente. Con respecto a Puerto Vara, sí me salen algunas dudas, porque en realidad Puerto Vara, comentábamos aquí, básicamente su vocación turística la definió el Estado, a través de los ferrocarriles del Estado, y fue así concebido. Pero su urbanización en realidad responde mucho más a la industria de la salmonera. Entonces, pre-pandemia, la cantidad, digamos, de profesionales que trabajan en Puerto Montt, que viven en Puerto Vara, es muy grande. Y ahí me surge la duda un poco del concepto de metropolitización, porque una metrópoli es una metrópoli, porque nosotros allá tenemos una conurbación y mirado desde el punto de vista valdiviano, porque así lo decimos en Valdivia, hay una ñoñoización que nos molesta, pero yo creo que en realidad gentrificación no me parece incómodo el concepto para dar cuenta de estas transformaciones locales. Me sabe mal porque me voy a comentar cosas porque como después voy a ocupar bastante espacio, pero me parece que monopolizo. Bueno, hay dos temas que me parecían muy interesantes de las tres presentaciones que me han parecido, bueno, me han dado muchísimas ideas. Una es, que a eso no entraré ahora porque después a lo mejor entraré, pero es al menos comentar el elemento este de la patrimonialización como un espacio de conflicto, ¿no? entre la idea de folclorizar lo indígena para buscar su anclaje en un mercado turístico frente a la patrimonialización por parte de la población indígena como mecanismo de resistencia y reivindicación, ¿no?
Pero bueno, en relación al tema este, que es justamente de lo que hablaré también en parte ahora, es el tema de la llegada de nuevos residentes a un determinado territorio y los procesos que eso genera, ¿no? Nosotros sí que utilizamos el concepto de gentrificación rural, tenemos una cosa escrita al respecto, con alguna crítica, porque en principio nació en el ámbito urbano y después siempre hay cierta sensación de que los conceptos no pueden cambiar de significado, pero sí que lo utilizamos porque nos es bastante cómodo. En todo caso, lo que pasa allá en Puerto Varas es lo que se ve que pasa en muchísimos otros lados. Es un proceso que a lo mejor lo que lo dispara puede ser el coronavirus en un determinado momento u otros elementos, pero es un elemento como muy global, ¿no? Este proceso de financiarización del suelo y de la vivienda, ¿no? Es como un espacio donde invertir dinero en un momento en el que el sistema financiero no da lo que antes en su momento daba, y es la manera de inversión, y eso genera todos estos procesos de que se disparen los precios y se generen, digamos, burbujas inmobiliarias, ¿no? Y yo simplemente querría explicarlo a partir de una determinada situación, un determinado hecho que nos encontramos hace mucho tiempo. Tuvimos una reunión al sur de Valencia y cuando volvíamos hacia Barcelona, los que íbamos a Barcelona, nos paramos en un lugar del norte de Valencia que se había convertido en un centro de, bueno, el nombre era Marinador, no sé si habrá oído hablar, allá se hablaba como ciudad de vacaciones, eran segundas residencias, también habían hoteles, pero una ciudad de la nada prácticamente, era una zona rural pescadora, pero que vivían ahí, y esto se convirtió en una enorme ciudad de segundas residencias. Y fuimos allá para verlo porque nadie habíamos ido a hablar, nadie lo habíamos visitado, aunque todos lo estábamos criticando continuamente. Aquello se vino abajo, pero en aquel momento era un elemento muy remarcable, de la que todo el mundo hablaba continuamente. Y recuerdo que fuimos a la sala de comercialización y yo pillé a una compañera y dije, tú y yo vamos de pareja y vamos a comprar un piso, vamos a comprar y me llamó muchísimo la atención, porque yo pensaba que lo que nos iban a vender es, mira qué vistas hay, mira qué servicios, la discoteca, el restaurante, yo qué sé. Y no. Lo único que nos vendía era los pisos en los años anteriores se ha regularizado un 11%, un 14%, un 15%. Era una inversión lo que nos estaban vendiendo. Nada de un elemento vacacional. Era una inversión, eso fue antes de la explosión del boom inmobiliario, hace muchos años, esto sería en 2006, en 2007 la cosa ya reventó, ¿no? Pero lo que nos estaban vendiendo era una inversión financiera como, mira, compra este paquete de bonos del Estado o una cosa así, ¿no? Que además hay un elemento que muchas veces nos olvidamos, que da estatus. Tener segundas residencias o tener terceras residencias es un elemento de estatus, también compras estatus cuando haces eso, pero sobre todo es un elemento de inversión. Yo compro eso, lo dejo allá porque me da más que el banco y eso siempre será seguro, que normalmente no lo es porque hay vaivenes y las burbujas explotan, ¿no? Pero en principio es ese elemento de seguridad y eso genera todos estos procesos de, que utilizamos el concepto de gentrificación rural, ¿no? De encarecimiento de los precios, que hace que expulsa a la población local, y no solamente expulsa a la población local, sino que expulsa a los sectores económicos previos. Es decir, el encarecimiento del precio del suelo lo que hace es que pase de convertirse de tierra agraria, espacio agrario, de tierra, a convertirse en suelo urbanizado, porque la agricultura genera beneficios de una manera mucho más lenta, que la genera a largo plazo. El sector inmobiliario, en cambio, lo que hace es generar muchísimo dinero en un determinado momento. Ya lo has vendido, bueno, a lo mejor el otro lo volverá a vender, pero ya no te genera beneficios a ti. Pero contra esa competencia, el sector agrario, que es muchísimo más lento, que es no puede competir, y por tanto queda expulsada esa producción agraria, ¿no? Y más allá
de los espacios, que es un poco lo que explicaré ahora, más allá de los espacios que se van a dedicar al sector urbano. Digamos, ese encarecimiento del precio también afecta a zonas donde nunca se va a construir nada, pero es igual, la vorágine especulativa afecta a todos, de tal manera que expulsa también a campesinos y a la agricultura a zonas donde nunca se va a producir, nunca se va a construir, pero es igual. La cuestión es que entra dentro de la lógica financiera de zona donde yo invierto el dinero para guardarlo y para que me dé buenos rendimientos. Es igual si después será o servirá para aquello que para lo que ahora tiene un precio. Muy interesante. Yo los tengo que dejar. Sí, bueno, de hecho, aprovecho a agradecer el tiro de Francisco, Eugenio, Carlos, y damos paso a la presentación de ¿Yo ya? Jordi.